Bien, buenos días nuevamente. Vamos a comenzar ahora sí con la clase y la revisión del tema de esta semana. Eh, bueno, en su caso, pues ya debieron haber revisado el material que les subí a la plataforma, incluso ya debieron haber realizado también eh, algunas de las actividades, si no es que ya las dos, me parece. Entonces, bueno, por lo menos ya leyeron los archivos, las diapositivas, entonces ya nos vamos a ir tal vez un poquito más rápido, ¿vale? Simplemente vamos a aclarar dudas sobre estos temas el primero es la toma de decisiones en la economía. Vamos a ver un poquito sobre precisamente el concepto de qué es una toma de decisiones, cuál sería el proceso, qué elementos intervienen, eh, y sobre todo las condiciones o los escenarios en los cuales las empresas toman las decisiones, ¿no? Nos vamos a enfocar un poquito más hacia la toma de decisiones empresarial, en economía, como bien lo indica el tema. Y según la segunda presentación vamos a ver también parte de cómo las empresas se relacionan con la sociedad y con el medio ambiente. Ajá. Recordemos que las empresas pues es la unidad que utiliza o el medio por el cual la economía trata de cumplir su objetivo de satisfacer las necesidades humanas. Entonces vamos a ver cómo se relacionan precisamente. Ok, vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla para que iniciemos con la revisión de la información. Nos dice Serrano Nolasco que escucha un poco trabado el audio. ¿Es correcto o nos escuchamos bien? Yo lo escucho bien, profe. Yo también lo También, escucho bien. yo también lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. Ok, entonces tal vez sea problema únicamente con él para que lo revises, por favor. Bien, aquí está la presentación. Como les decía, primero vamos a ver la toma de decisiones en economía. Ajá. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la lectura de la primera diapositiva? Si quiere, yo lo leo. Ok, sí, por favor. Mm, Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Toma de decisiones es el proceso mental para elegir de entre varias opciones la que sea mejor para nuestros intereses. Proceso de toma de decisiones. Identificación del problema o diagnóstico. Elaboración y evaluación de alternativas. Elección, implementación y control. Gracias, Tamara. Bien. En esta primera diapositiva tenemos el concepto, ¿no? ¿Qué es una toma de decisiones? Bueno, de manera general nos dice que es un proceso mental en el cual nosotros tenemos que elegir algo. Ajá. Se supone que debemos tener varias opciones, o por lo menos dos, para que podamos elegir entre una de ellas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a elegir? Bueno, pues de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que queramos lograr, de acuerdo a nuestros recursos, pues vamos a decidirnos por aquella alternativa que sea mejor para nuestros intereses, precisamente para eso que queremos lograr. ¿Sale? Y abajo nos dice que para realizar esta toma de decisiones podemos guiarnos en este proceso. Ajá, o más bien estas serían las actividades que debemos realizar para tomar una buena decisión, una mejor decisión. Nos dice que primero debemos identificar el problema o hacer un diagnóstico de la situación. Por supuesto que siempre que tengamos un problema, una falla, algo que está saliendo mal, pues lo vamos a querer corregir. Ajá, entonces hay que ver cómo lo vamos a corregir. Para lo cual, pues tenemos que ver toda la información que esté relacionada con ese problema, ¿sí? ¿A quiénes afecta? ¿Por qué los afecta?
cuánto tiempo lleva afectando, qué recursos me está comprometiendo, en fin, todo lo relacionado con ese problema. Pero también puedo yo, aunque no tenga un problema como tal, pero sí quiero mejorar. Es decir, yo ya identifiqué alguna situación, ya la diagnostiqué y sé que puedo hacerla mejor, que puedo ser más eficiente en esa situación. Entonces, también ahí voy a tomar una decisión porque quiero mejorar. Ya que tengo toda la información acerca de ese problema o situación, pues entonces ahora empiezo a elaborar y evaluar mis alternativas. Ajá, ok, ya sé qué es lo que quiero lograr, ya sé qué quiero hacer. Ahora necesito ver qué opciones tengo, cuáles son los caminos que me pueden llevar hacia esa, hacia esa solución, hacia ese resultado que yo quiero lograr. Entonces, de acuerdo a esto, empiezo a considerar cuáles son mis caminos más viables. Ajá. Puede ser que para el problema que yo tengo existan miles de soluciones, pero no todas van a ser viables o no todas están a mis alcances. Es decir, de acuerdo a mis posibilidades, a mis recursos, pues yo no puedo considerar esas 1000 soluciones, sino nada más puedo considerar tal vez 100. Ajá. Entonces, únicamente voy a considerar aquellas soluciones que sean viables para mí. Ajá. Y las tengo que evaluar. ¿Cómo las voy a evaluar? Bueno, pues para esto yo tengo que definir ciertos criterios que me van a permitir precisamente evaluar esas alternativas. Ujú. Si para mí es importante que, que esa solución sea lo más rápido posible, bueno, entonces te pongo como criterio el tiempo. Si yo quiero que me salga muy económica, entonces le pongo como criterio el costo. Ajá, y así voy definiendo todas y cada una de esas variables que son importantes al momento de que yo tome esa decisión. Ajá. Entonces, ya las tengo definidas, ya también tengo eh, mis alternativas previamente elaboradas, entonces ahora sí empiezo a evaluarlas, cada una de esas alternativas. Las evalúo, las califico de acuerdo a esos criterios que definí y llego a una elección. ¿Cuál voy a elegir? Precisamente lo que nos dice aquí, la que sea mejor para nuestros intereses. Tal vez no es la que a mí me guste, tal vez no es la más fácil, pero sí es la que mejor resultado me va a entregar. Por lo tanto, tengo que elegir esa alternativa. Ya que la elegí, pues ahora únicamente queda implementarla, pero también darle seguimiento. Si yo nada más implemento y me olvido, pues nunca voy a saber si efectivamente me está solucionando el problema o estoy mejorando. Tengo que estarla monitoreando, tengo que estar supervisando todos los resultados para corroborar que todo está bien. O de lo contrario, pues tendría que replantearme todo este proceso de toma de decisiones. Bien. Si hablamos estrictamente de la toma de decisiones empresarial, pues las variables a considerar principalmente van a ser estas. Ajá. No quiere decir que sean las únicas, pero sí son las que más prioridad le van a dar las empresas. Primeramente, que la solución ayude a maximizar utilidades, es decir, que nos ayude a ganar más dinero. Ajá. Esa va a ser la principal. Pero también otra muy importante es ok, que nos ayude a reducir costos. Ajá. Tal vez esta puede ser importante porque si logramos reducir costos, las utilidades pues se van a ver reflejadas de manera automática. Ajá. Y por último, un análisis de asertividad. Es decir, que nosotros podamos ser congruentes en la manera en que vamos a actuar con lo que estamos pensando. Ahorita viene el análisis de cada una de ellas para que podamos entender. ¿Vale? Nos dice que efectivamente un esquema que maximice utilidades puede ser mediante la materia prima, que sea de mejor calidad, o materiales exclusivos. ¿Vale? También puede ser mediante el mercado al que vamos a dirigirnos o al que va dirigido nuestro producto. Nos va a ayudar también con una definición del precio. Puede ser que podamos aumentarlo gracias a estos dos elementos anteriores, ¿sí?
Puede ser que también sea la automatización de procesos de producción o unos controles de calidad más exigentes. ¿Sale? Esos son algunos de los esquemas que nos ayudan a maximizar utilidades. No son los únicos, hay otros. Para reducir costos, pues también podemos checar la parte de los materiales o la materia prima, que tal vez no sea de exclusividad, pero sí que sea una calidad suficiente, ¿sí? Que la mano de obra sea más económica, sin poner en peligro la eficiencia de la producción. Ajá. También podemos hacerlo planteando el mercado al que nos vamos a dirigir, ¿sí? O también incluso fijar el precio, ¿no? Darle una revalorización a nuestro producto para que podamos ayudar a este esquema. Ajá. O tal vez controles de calidad menos rigurosos, les repito, sin poner en entredicho la calidad mínima o los estándares mínimos que nos exigen las autoridades. Y por último tenemos el análisis de asertividad, donde, como les decía, pues tenemos que actuar mediante la decisión que vayamos a tomar, pues tenemos que implementar algo, tenemos que actuar en algo, pero debemos ser congruentes entre lo que pensamos y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es decir, que siempre todo la decisión que se tome sea congruente entre la filosofía, los valores, los principios, la misión, la visión de la empresa y la acción que se va a implementar. Ajá. No, no sería congruente que una empresa esté promoviendo muchos valores institucionales que sea parte de su filosofía y, por poner un ejemplo, pues, en la nueva decisión se vaya a contaminar mucho, ¿no? Que se vayan a estar violando todos los estatutos medioambientales. Entonces, no habría esa asertividad, esa congruencia entre ambos sentidos. Bien. Pasamos entonces ahora sí a las condiciones en las cuales las empresas toman las decisiones. ¿Quién nos ayuda con la lectura de esta diapositiva, por favor? Profesor, ¿puedo? Sí, Mirel, por favor. Ok, a ver, dice, condición de certeza. Es la situación en lo que conocemos al 100% los resultados que se van a obtener al tomar una decisión. La situación ideal para la toma de decisiones, sin embargo, no es la más habitual. Se trata de elegir el curso de acción que va a proporcionar los mejores resultados. Perfecto, Mirel, muchas gracias. Bien, entonces la primera es la condición de certidumbre o condición de certeza, es lo mismo, ¿sí? Y nos dice que esta condición o esta situación es cuando nosotros, al tomar una decisión, sabemos 100%, tenemos la seguridad al 100% de qué es lo que va a suceder, de cuál es el resultado de tomar esa decisión. Ajá. Obviamente, pues esto suena un tanto fácil, pero también un tanto ilógico, ¿no? Difícilmente nosotros al tomar una decisión vamos a saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? Por eso nos dice que sería lo ideal, pero no es lo más común, no es lo que se presenta dentro de las empresas, a menos de que se trate de una toma de decisiones muy sencilla o de algo muy lógico o obvio. Ajá. Y ahorita con un ejemplo muy obvio, precisamente es como lo vamos a tratar de aterrizar un poco más, ¿sí? Si nosotros sabemos cuál es el resultado que vamos a obtener después de la toma de decisiones, pues entonces lo único que tenemos que elegir es la alternativa que nos proporciona mejor resultado, ¿sale? No habría que hacer mayor análisis, incluso ni tendríamos que hacer o llevar a cabo al pie de la letra el proceso de toma de decisiones, porque pues únicamente, vaya, si me dicen que al tomar una decisión, yo al invertir en un producto, una de mis alternativas me dice que voy a ganar el 1000% de utilidades y la otra me dice que voy a obtener pérdidas, pues por lógica voy a elegir la que me va a otorgar esa ganancia, ¿no? No hay más que hacer, no hay más que evaluar, simplemente como yo sé, o más bien como en teoría tendríamos que saber eh, ese resultado y estamos seguros al 100%, no hay más que evaluar.
Algunas de sus características, pues aquí nos dice que tenemos pleno conocimiento del resultado, ya lo habíamos mencionado, al 100% sabemos qué es lo que pasará, y nos dice que se tomará la decisión que más nos convenga, como habíamos visto antes, ya sea que maximice nuestras utilidades o que ayude a disminuir costos. Nosotros tenemos que decidir las variables a considerar, también lo habíamos mencionado. Yo tengo que saber en qué me voy a guiar para tomar esa decisión. Y también nos dice que es el mejor escenario para la toma de decisiones, pero pues lamentablemente no es el más común. En el ámbito empresarial, pues me atrevería a decir que ninguna decisión se va a tomar en esa condición de certidumbre. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero vamos a ver primero las demás condiciones y ahorita regresamos con el ejemplo para ver cada una de ellas. ¿Sale? ¿Quién nos ayuda ahora, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Yo. Sí, Esta situación se aproxima en mayor medida a las condiciones habituales de las empresas, es decir, basado en la información y en su experiencia asigna posibilidades de riesgo o situaciones de pérdida de las que depende la efectividad de su decisión, por lo que se debe valorar la probabilidad de estos sucesos y los resultados de sus decisiones. perfecto, muchas gracias. Bien, entonces la siguiente condición es la de riesgo. Ajá. ¿Qué entendemos nosotros por el riesgo? ¿Cómo lo podrían definir? Pues puede ser una situación tanto como de peligro o, pues en este caso, pérdida económica. Ok, si nos vamos al ámbito económico, pues sí, alguna situación de peligro, alguna situación Pues yo que creo nos implique que pérdida, ¿sí? es como de dos, o ganas o pierdes, pero te estás arriesgando Ok, a las posibilidades. perfecto, sí. Y más tomando en cuenta esta situación empresarial, eh, vamos a tomarlo como nos dice su compañera Tamara. Es decir, no solo, no solo enfocarnos en que el riesgo es algo malo, sino que tenemos que evaluar todas las posibilidades o todos los posibles resultados que yo puedo obtener y a todos ellos tienen una probabilidad de ocurrencia, es decir, todos tienen esa posibilidad de ocurrir. Ajá, entonces el riesgo, aquí nosotros lo vamos a manejar como la posibilidad o la probabilidad de que algo suceda, ya sea bueno o malo. Generalmente el riesgo, de manera general, lo podemos entender como algo que nos va a dañar, algo que nos va a perjudicar, algo que nos va a presentar una pérdida, ¿sale? Pero en este caso no, va a ser tanto bueno como malo. Nos dice que aquí, Profe, sí, es como tener en cuenta, o sea, sí, lo que puede pasar, ¿no? Tener nada más como en cuenta es las correcto, posibilidades. es correcto, sí, sí, sí. Yo tengo que considerar todo lo que puede pasar para precisamente tomarlo en cuenta. Eh, y si en algún momento sucede alguno de ellos, el que sea, pues yo ya sé, o por lo menos lo consideré, para saber cómo puedo responder ante esa situación. Como decimos, ya sea buena o mala. ¿Sale? Bueno, como les decía entonces, esta toma de decisiones nos implica que la persona que vaya a realizar la elección o a tomar la decisión tiene que asignar probabilidades de ocurrencia o de que suceda algo a cada uno de los resultados posibles, ¿sí? Eh, y esta probabilidad que se le va a asignar, vamos a entender que tenemos dos tipos de probabilidades, una probabilidad objetiva y una probabilidad subjetiva. La probabilidad objetiva, pues nos dice que va a ser aquella que está basada en hechos comprobables, en números que se pueden demostrar, en números que ya están concretos, que no hay falla en cuanto a lo que nos indica, ¿vale? Y la probabilidad subjetiva, pues va a ser todo lo contrario, en aquello que no se puede comprobar, pero que de acuerdo a la experiencia, a la situación, dependiendo incluso también mucho de la intuición, de acuerdo a los conocimientos, ajá,
podemos asignar también esa probabilidad, ¿sale? Entonces, para poder asignar esa posibilidad de que los resultados ocurran, yo me voy a basar en estos dos tipos de probabilidad. ¿Ok? Las dos son importantes, las dos sirven y se tienen que implementar ambas al momento de evaluar un posible resultado. Ahorita, como les digo en el ejemplo, vamos a ver un poquito más a fondo cómo aplicaría, ¿no? ¿Qué características tienen? Bueno, dice que se va a basar en la información obtenida, toda la información, ya sea datos estadísticos, información pasada, proyecciones que podamos hacer, ¿sale? Toda la información nos va a servir para asignar esa probabilidad. La experiencia es muy importante, ¿sí? Si una persona no tiene experiencia en el campo, en el tema donde se va a tomar la decisión, pues es mejor que no se atreva a tomar la decisión, ¿sí? Mejor que designe la tarea a alguien más que sí tenga la experiencia necesaria. Nos dice que van a existir condiciones de riesgo, sí, a pesar de que yo tenga la mayor cantidad de información, a pesar de que tenga una experiencia muy vasta o suficiente, de todos modos el riesgo nunca se va a eliminar. El riesgo siempre va a estar presente, siempre va a haber la probabilidad de que ocurra un determinado suceso. Nos dice que conocemos las variables, pero no las podemos controlar. Es decir, yo sé lo que puede pasar, pero no va a estar en mis manos. Puedo tratar de controlarlo, pero nunca eliminarlo, ¿vale? Es decir, siempre puedo tratar de que ese riesgo, tratar de orientarlo hacia un posible resultado, pero nunca voy a tener el control total de esas variables. Nos dice que, pues gracias a esto podemos estimar la pérdida y la ganancia, como decíamos, tanto situaciones buenas como malas, y a pesar de ello, el resultado nunca va a ser seguro, ¿sale? Como decíamos, no podemos eliminar el riesgo, entonces el resultado tampoco lo vamos a tener asegurado. Bien, y por último tenemos la condición de incertidumbre. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Yo se la leo, profe. Sí, por favor. En ese contexto, el decisor conoce cuáles son los posibles estados de la naturaleza, aunque no dispone de información alguna de cuál de ellos ocurrirá, es decir, no puede cuantificar dicha incertidumbre. Gracias, Griselda. Bien, entonces, este tercer escenario de incertidumbre nos dice que a pesar de que nosotros sabemos cuáles son los resultados, cuáles son las probabilidades que cada uno de esos resultados tiene, de todos modos no puedo adivinar cuál va a ser el resultado que voy a obtener. Ajá. A pesar de que la probabilidad me indique que, que va a ser de color azul, que sea el 90% de probabilidades, nunca puedo asegurar que, que efectivamente va a ser de ese color, ¿vale? Por todos los elementos que intervienen, por todas las situaciones y variables que vamos a poner en juego, nunca vamos a poder adivinar ese resultado. Ajá. Y algunas de sus características, pues aquí lo mencionamos, es un escenario muy complejo de empresas, es decir, la mayoría de las decisiones se van a tomar en este tipo de escenario, de incertidumbre. Nos dice que sí conocemos los escenarios o resultados futuros, sí, los conocemos, sabemos qué es lo que puede pasar, pero no podemos asignar una probabilidad a los sucesos, es decir, yo no puedo asignar probabilidad eh, de que uno solo vaya a suceder, ¿no? Puedo asignar la probabilidad de riesgo como tal, pero ya de adivinar cuál es el que se va a presentar, eso sí no se podría porque, eh, vaya, para ser más claros, estamos viviendo en un escenario así, ¿no? A inicio de año, pues nadie tenía contemplado el que 9 meses del año estuviéramos guardados en nuestra casa. Ajá. Entonces, a nadie le pasó por la mente. La probabilidad de que eso sucediera era nula, prácticamente, ¿no? Existía, pero era del 0.000001%
Ajá. Sin embargo, es lo que pasó. Entonces, esa probabilidad como tal no la podemos asignar. Podemos asignar probabilidades en el riesgo, como mencionábamos, pero ya de que suceda, ahí sí no. Y nos dice que no podemos cuantificar los resultados. Pues no, evidentemente no podemos decir qué resultado vamos a obtener con exactitud. A pesar de que nuestros estudios, a pesar de que eh, nuestra información esté orientada o cargada hacia un lado, pues aún así, con eso, no vamos a adivinar. Bien, vamos a poner un ejemplo un tanto lógico, ajá, para que podamos definir esas condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre. Ajá. Vamos a suponer que nosotros queremos eh, adivinar el clima, ¿sale? Porque pues vamos a salir a la calle, perdón, y queremos saber si llevamos chamarra, si llevamos paraguas, o llevamos impermeable, o no llevamos nada. Ajá, entonces, queremos saber cómo va a ser el clima. Si nosotros eh, estaríamos hablando de la toma de decisión en una condición de certidumbre, ¿cuál sería lo único seguro en esa situación, en ese ejemplo que estamos viendo? Algo que conocemos y que sabemos que no va a cambiar, pase lo que pase. ¿Alguien nos podría decir qué es lo único que tenemos seguro en ese ejemplo? Pues es que más bien siento que no es nada seguro, pero como nosotros vamos preparados, pues ya sea que pase una cosa u otro, nosotros estamos preparados para lo que pase, sin Ok, problema. O sea, tenemos exactamente. riesgo. ¿Perdón? ¿Tenemos seguro el riesgo? Ok, sí, es lo único que tenemos seguro, ¿sale? Lo único seguro que tenemos es que no sabemos qué va a pasar, ¿sale? Entonces, en este caso, no podemos tener certidumbre de nada. Tal vez, este, pero ya no tendría nada que ver con la parte del clima. Lo único seguro es que yo tengo que salir a la calle, pero como les digo, no tiene nada que ver con el clima o con la lluvia o con lo que yo tengo que, eh, eh, los aditamentos que debo llevar para hacer frente a ese clima, ¿vale? Entonces, en ese tipo de situaciones, normalmente se ven envueltas las empresas. Ajá. Incertidumbre o algo seguro, difícilmente van a tener. Ajá. Entonces, como tal, también, pues la certidumbre nos damos cuenta que no se presenta tan manera cotidiana, tan manera habitual en las decisiones ni empresariales, ni tampoco en las decisiones personales, ¿no? Entonces, vemos que sí ya puede llegar a existir, tal vez en otra situación, mucho más sencilla, mucho más lógica, pero en este caso no. Entonces, pasamos ahora sí al riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Los posibles resultados que pueden suceder, ¿no? Y ahí nos referíamos al clima, ¿vale? Una posibilidad es de que el día esté soleado, otro posible resultado es que haga mucho frío, otro resultado es que llueva, ajá, y otro resultado es que haga mucho aire, ¿sale? Vamos a suponer que son esos 4 posibles resultados. En el riesgo nos dice que nosotros debemos asignar probabilidades, es decir, un porcentaje a cada uno de esos resultados de cuál nosotros creemos que es más probable que suceda, ¿sí? Tomando como ejemplo esos 4 posibles resultados, ¿qué probabilidades le podemos asignar a cada uno? ¿Podría ser un 25%? 25% a cada uno. Ajá. Ok, entonces vamos a poner que tenemos que puede Bueno, ser es que soleado. Sí, los escucho.
Yo creo que más bien es, por ejemplo, en este caso, revisar el clima, ¿no? Y el mismo clima te dice qué tanto por ciento es la probabilidad de que llueva o no. Y ya de ahí checas tus demás probabilidades. Ok, perfecto. Entonces nos dice que para poder, precisamente poder eh, asignar probabilidades, yo tengo que recabar información. Ajá. Tengo que utilizar la probabilidad objetiva y la subjetiva. Puedo usar las dos o nada más una. ¿Sale? Eso ya va a depender de cada persona y de acuerdo a la situación. Entonces, vamos a suponer que consultamos el- el clima en redes sociales o en internet, donde sea, y obtuvimos pues unos parámetros, ¿no? Más o menos, que nos ayuden a tratar de definir si es que nos abrigamos o no. Ajá. Entonces, eh, vamos a suponer que ya vimos las noticias o ya vimos el pronóstico del clima para el día de hoy y digo, no sé, ¿verdad? Nada más lo vamos a asignar eh, al azar, ¿no? Pues como los días han estado no tan soleados, vamos a ponerle, ok, ya nos dan un tip. Vamos a suponer que nos dicen que le pongamos 20 solamente a la lluvia 40, ¿no? Bueno, vamos a ponerle soleado, pues un poquito menos, ¿no? 15. Que haga viento, vamos a ponerle 25. A que haga frío, vamos a ponerle 20. Y que llueva 40, ¿sale? La suma de todos los porcentajes que yo asigne me debe dar 100. Ajá. Ok, ya estamos aquí teniendo las aprobaciones de las asignaciones de los porcentajes. Bien, entonces, como les decía, vamos a suponer que esas son las probabilidades. Ajá. Hasta ahí terminaría la parte del riesgo, ¿sí? Si yo nada más la evalúo con el riesgo, pues entonces esto me indicaría que yo tendría que llevarme por lo menos un paraguas o un impermeable, si es que voy a estar más tiempo en la calle, ¿no? Porque pues esa probabilidad de riesgo me indica que va a ser lluvia. De preferencia también, pues me voy a llevar un eh, ahí se me fue un suéter o una chamarra por aquello de los vientos y del frío que pueda hacer, ¿no? Porque también tiene probabilidad un poquito mayor. Y pues ya solamente que esté soleado, pues ya me tocará cargar con todo lo demás, ¿no? Porque pues, obviamente no lo voy a traer encima. Ajá. Entonces, de acuerdo al riesgo, yo tendría que estar más orientado hacia protegerme de la lluvia. Ajá. Ahora pasamos con la incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre? La incertidumbre nos dice que a pesar de que podemos hacer esto, de que podemos asignar esta probabilidad, pues nunca sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sale? Puede ser incluso que las probabilidades las hayamos puesto así, ajá, 1%, que le hayamos puesto 20%, 20% y 59%. Ajá. Y que al final del día hayamos tenido un día muy soleado. Ajá. Es decir, la incertidumbre nos quiere hacer entender que a pesar de que las probabilidades indiquen lo contrario, que a pesar de que toda la información que yo pude recabar, que consulté varios expertos en clima, que consulté eh, varias páginas, que le pregunté a mi abuelita, que ella siempre me adivina el clima, ¿no? Que me asomé y vi el cielo y vi cómo estaban las nubes y dije, no, pues de acuerdo a esto va a llover y resultó que iba a estar soleado.
nunca podemos adivinar el resultado que vamos a obtener, ¿sale? Y como decíamos hace un momento, ¿no? Con lo de la pandemia, nadie nunca nos imaginamos que iba a suceder esta pandemia y que íbamos a tener que estar 9 meses recluido en nuestro hogar. ¿Sale? Chicos, ya está por cortarse. Por favor, nos volvemos a conectar con el mismo link para ver la siguiente presentación. Porfa, ahorita sí, en cuanto se nos corte. ¿Sale? Profe.